por supuesto, a las consideraciones políticas de estos hechos, ¿no? Afortunadamente, en este momento, el municipio Libertador se encuentra en completa paz, pero es necesario que la opinión pública venezolana, y me atrevo a decir, la opinión pública internacional, conozca bien en presencia de qué situación nos encontramos, porque a veces uno tiene la tendencia a pensar, alguna gente decir, no, eso pasa en la televisión, eso pasa en algunas películas, pero lo que realmente ocurrió en Venezuela fue la instauración de un golpe de Estado, que yo lo llamé en un momento dado golpe de Estado continuado, que después se convirtió en un golpe de Estado en evolución y que ahorita está en su fase violenta, en su fase de intento de derrocamiento del gobierno legítimamente constituido, porque el pueblo votó por Nicolás Maduro el 14 de abril para elegirlo como presidente. Después, el 8 de diciembre de este año 2012, nosotros, los revolucionarios, los chavistas, fuimos a una elección municipal para elegir alcaldes, concejales y concejalas, y la oposición propuso convertir esa elección del 8 de diciembre en un plebiscito. Ya eso implica ciertos visos de ilegalidad, Vladimir, ciertos visos de inconstitucionalidad, porque no estábamos hablando de una elección plebiscitaria en modo alguno. No está contemplado que en nuestra Constitución un tipo de elección se pueda convertir en lo que quiera en algún momento dado un factor político. Tú te acuerdas además que el 8 de diciembre decían, vamos a un plebiscito, es un plebiscito contra Maduro y después Maduro tiene que irse. No dice absolutamente nada en la Constitución acerca de eso. Solamente te estoy hablando de los antecedentes de la instauración de la guerra económica en Venezuela, de la guerra de rumores que se suscitó con la enfermedad y la muerte de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, los ataques brutales que se dieron en contra del presidente Maduro, en contra de las fuerzas revolucionarias, en contra del gobierno revolucionario, y luego el germen de cultivo, como una especie de caldo de cultivo en el cual se pudiera sembrar la instauración del golpe de Estado. ¿Cuál es ese caldo de cultivo? Pues una guerra psicológica, la instauración de una serie de matrices psicológicas que se dirijan al odio, a la desesperanza, al desbordamiento de las pasiones. Si tú revisas cualquiera de las redes sociales, es impresionante. Yo nunca había visto un nivel de odio o de expresión fascistas impunemente. En otros países penalizarían esos llamados a la muerte de adolescentes, esos llamados a la muerte de seres humanos, esas posiciones. ¿Y por qué no ha sido posible, Jorge, contrarrestar, si hay esa guerra, por qué no ha sido posible contrarrestarla? Mi opinión es que la hemos contrarrestado, Vladimir. Mi opinión es que afortunadamente los venezolanos, que desde el año 2001, 2002, y ya vamos entonces para 12 años de permanente bombardeo en contra de lo que en última instancia es lo que el pueblo de Venezuela se dio. Tú puedes o no estar de acuerdo, pero el pueblo de Venezuela, porque en las democracias son las mayorías las que eligen a los gobernantes y eligen a los cargos de elección popular. A un nivel, no quiero ponerme grosero, pero a un nivel extrañado de la realidad, para no decir psicótico, tal que la oposición venezolana solamente reconoce aquellos procesos electorales donde resulta vencedor. Es una cosa que, ¿cómo lo llamaba? ¿Cómo lo llaman en los textos de psiquiatría? Hay una escisión del pensamiento. El pensamiento está quebrado en dos. Cuando los chavistas resultan electos y hemos ganado 18 de 19 elecciones, entonces la realidad no existe, escisión del pensamiento. Pero cuando resultas triunfador en algún comicio local, ganaste la gobernación del Zulia y después resultaste derrotado, ganaste la gobernación de Miranda, allí sí lo reconoces. Es decir, yo creo que a pesar de toda esa andanada de estrategia psicológica orquestada, no es una cosa en modo alguno espontánea, ni es una cosa gratuita y muchísimo menos una cosa inocente. Te voy a poner un ejemplo muy concreto, muy actual. En el mundo hay 194 países, Vladimir, actualizado al 2014, 194 países. El canal CNN en español le dedicó ayer a Venezuela el 30% de toda su programación. De toda la programación de CNN en español, el 30% fue dedicado a Venezuela. Y ojalá fuera dedicado a Venezuela tratando de mostrar un planteamiento objetivo, tratando de mostrar un planteamiento imparcial que debería ser el manejo que debiera ser una cadena noticiosa. No, en modo alguno. Absolutamente estigmatizado, lleno de mentiras, fotografías, la utilización de las redes sociales para la incitación del odio. Entonces aquí está esta foto, por ejemplo, esto es en Táchira, muñecos con camisas rojas
guindados, ahorcados, quizás retratando o reflejando lo que era la realidad de la Alemania nazi del año 45. Se cansaron de publicar por todos los periódicos que están involucrados en el golpe de Estado. Los denuncio y además lo digo con conocimiento de causa. CNN en español sabía de esta guerra psicológica orquestada que debía desencadenar en violencia y que debía desencadenar en un desbordamiento que les permitiera a ellos, pues, hacerse con lo que en última instancia Sin era su embargo, objetivo, el fíjate, poder. CNN fueron voceros del oficialismo a programas. Incluso ayer se hizo un programa donde estaban estudiantes de la oposición y estudiantes del chavismo con Patricia Yaniot, quien por cierto acaba de ser expulsada, entiendo, del país, de acuerdo a lo que he leído en las redes, ¿no? No tengo conocimiento que la periodista Patricia Llenot acabe de ser haya sido O expulsada. se ordenó su salida, haya sido expulsada del país. se le suspendió su permiso Fíjate, para trabajar aquí, entiendo. Bueno, pues es diferente a ser expulsado del país. Corrijo el término. Okay. Corrijo el término. La expulsión del Uno puede país. equivocarse y corregir. Mucho mejor, ¿no? Fíjate, yo vi ese Lo pueden hacer los periodistas y lo pueden hacer los gobiernos también. Seguramente, sin duda alguna. Y esa ha sido la convocatoria permanente al diálogo que ha hecho el presidente Maduro. Te voy a lo del diálogo, pero antes te quiero decir que yo vi ese programa. Hacía cosas esta señora Patricia Yaniot como la siguiente. Al hermano chavista que estaba allí le decía, solamente tiene 20 segundos. Entonces, en cambio, cuando Requeseme empezó a insultar y a gritar, le dio 7 minutos. Es decir, es una manipulación brutal de la realidad, de la verdad. Es un insulto a la verdad. Tú sabes ese viejo aforismo que dice, en las guerras la primera víctima es la verdad. Pues la demostración más fehaciente es lo que los medios de comunicación internacionales han hecho con la situación en Venezuela. Y eso es una cosa profundamente grave, porque es un llamado a la violencia permanente. Todo el que se haya involucrado en la violencia, en estos hechos después del 12 de febrero, pues están comprometidos con un golpe de Estado, porque el expediente era ese, digamos, el guión, la cronología. En medicina decimos mucho, bueno, sigue los pasos de la enfermedad desde el germen, desde el surgimiento, desde que empezaron a decir que todas las mentiras que dijeron sobre el presidente Chávez, todas las mentiras sobre el presidente Maduro, después la guerra económica, después el llamado que hace Capriles, que por supuesto que está involucrado en la intención de una salida violenta, que ahorita estén en una pelea de perros interna, eso es problema de ellos. Pero cuando Pero él dijo que no iba a acompañar a la oposición, a quienes planteaban un callejón, una salida que sería un callejón de salida. Ahora, pero el 8 de diciembre decía, después que ganemos el plebiscito, sacamos a Maduro. ¿Cómo? ¿Bajo qué figura? ¿Bajo qué figura constitucional? No la tenían. Es decir, allí expresaba el señor Capriles que estaba fuera del cauce constitucional. Claro, pierden las elecciones de una manera rotunda como la perdieron, el 76% de las alcaldías, el 56% del total de votos, entonces recogen un poco, digamos, ese camino, pero rápidamente retoman el otro. Y no tengo ninguna duda que alguna instrucción recibió el señor Leopoldo López, alguna instrucción recibió la señora María Corina Machado, ya es público, notorio, comunicacional, esas grabaciones donde salen unos señores o son pitonizos, o son astrólogos, o sabían del golpe de Estado, porque nadie puede anticipar los hechos. Lo anticiparon el 11 de abril del año 2002, cuando dijeron hubo muertos, y después se demostró que ese video fue grabado antes de que ocurriera el primer muerto en Puente Llaguno, y estos señores, Carratú y el otro, Gervasi, el día antes dice, mañana va a haber algo como el 11 de abril, mañana va a haber muerto en la manifestación opositora. Tenemos que hacer una pausa, Jorge. Tú hablabas sobre el golpe de Estado continuado, prolongado, en desarrollo. Ahora en fase violenta. En fase violenta. ¿Ese golpe de Estado ha sido derrotado? Vamos a la pausa, me lo responde cuando regresemos. Ya venimos con Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, y me gustaría preguntarle también, entre Capriles y Leopoldo López, si le tocara la oportunidad de escoger entre uno de ellos dos para votar por ellos, ¿por quién votaría? Por eso será después de la pausa.